Si trabajas de programador o estás estudiando programación y empiezas a tener ese interés que yo tuve en su día por la ciberseguridad y te estás planteando hacer un poquito un cambio de ese dominio de programación a ciberseguridad, déjame contarte algunas cosas que te van a venir súper bien. Te voy a estar contando cómo fue mi experiencia, te voy a decir qué es lo que tienes que reforzar para poder hacer esa transición de forma limpia y además te voy a estar contando cuáles fueron mis errores, cuáles fueron las cosas que yo creo que hice bien y cómo fue mi experiencia, que desde aquí te adelanto que ha sido positiva. Estoy feliz de haber hecho este cambio. Yo estaba feliz siendo programador y por contarte un poquito de contexto de mí, yo estudié sistemas en su día, hace la tira de años, hace ya 14 años. Después estudié programación y empecé a trabajar de programador web. Un poquito más adelante fui creciendo, fui cogiendo más soltura con los sistemas, con las plataformas y aspiré a arquitecto de software, donde tuve la oportunidad de no solamente programar, sino de diseñar cómo iba a ser toda la arquitectura de diferentes aplicaciones de una organización y donde poco a poco fui introduciéndome con la seguridad. Pero llegó un momento en que dejé de tener una vista de árbol, donde solamente veía aplicaciones y sistemas y empecé a tener esa vista de bosque, donde empecé a entender cómo interactuaban todas las plataformas entre sí, todas las conexiones, las bases de datos. En ese punto dije, a mí lo que me gusta es hacer esto más seguro. Si situamos esto en el tiempo, estamos hablando de hace 14 años. El mundo era totalmente diferente. Yo recuerdo que el 100% de mi promoción salimos con un trabajo. Hoy en día eso es totalmente inviable, eso es una utopía y yo lo sé. Es mucho más competente el mercado, hay muchísima más oferta de programadores y existen muchísimas más herramientas que favorecen la productividad y que desgraciadamente también impactan en el empleo. Cuando pasas de la programación a la ciberseguridad, tienes la sensación de que vas con una ventaja increíble y en cierto modo tienes algo de razón porque llevas una parte que vas a poder aprovechar y que vas a poder exprimir, que es cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las tripas de todo lo que se construye. Conocer ese detalle, si además lo has acompañado de sistemas, de desplegar algunos servicios en Docker, por ejemplo, si tienes un poquito de conocimiento de cloud, te va a venir súper bien para poder exprimirlo, porque gran parte de la ciberseguridad consta en identificar qué tipos de problemas puede haber en estos sistemas y la gente que los construye suele tener una visión muy crítica de ello. Pero tenemos que ser claros, la ciberseguridad no va de escribir código, la ciberseguridad va de ver cómo esos sistemas fallan y de identificar qué barreras podemos aplicar para hacerlos más seguros. Por ser honesto, lo que yo sentía es que la ventaja que tenía no venía tanto de esa programación, sino de ese conocimiento de sistemas, de infraestructura, de ver cómo se comunicaban nuestras aplicaciones con las bases de datos, con los servicios. La mayoría de problemas que hay en seguridad en cuanto a aplicaciones algunas veces son bugs, para eso están las actualizaciones y demás, pero el motivo principal, la causa raíz, son decisiones. ¿Por qué hemos elegido una tecnología en vez de otra? ¿Por qué hemos elegido comunicarnos a través de una API sin un certificado, por ejemplo, que podría haber hecho más segura esa comunicación? ¿Cómo hemos diseñado el sistema de autenticación de una aplicación? A nivel técnico, esto es justamente lo que necesitas. El primer pilar van a ser los sistemas. Te aconsejo que te familiarices con la consola, que te familiarices con Linux. Tienes un montón de conocimiento de programación. Linux no es otra forma más de meterle códigos, de meterle instrucciones a un sistema y vas a tener que aprender cómo hacerlo de forma correcta. Y estoy seguro de que no te va a costar nada. No soy nada amigo de memorizar comandos de Linux y de todos los parámetros que necesitas, la sintaxis y demás, pero te voy a dejar por aquí un vídeo el cual trata de comandos de Linux orientados a seguridad, comandos de la terminal que te van a ayudar en tu día a día para ser más eficiente. Es justamente por aquí por donde tienes que partir. Vas a dedicar unos primeros meses, unas primeras semanas, dependiendo de cómo sea el nivel del que partas y te vas a familiarizar con la consola. Cuando pasé de programar a trabajar en seguridad, me di cuenta que los problemas no solamente venían en el código, sino venían de los sistemas. Usuarios con más permisos de los que deberían, servicios con más permisos de los que deberían y sistemas que simplemente arrancaba y no me preocupaba de pensar en qué podría pasar si alguien
con un poquito más de capacidad que yo se pusiera a trastear en ellos. Y otro punto que no hacía como programador es todas las aplicaciones que desarrollaba y que desplegaba, ¿qué hacíamos con esos logs? ¿Cómo gestionábamos la observabilidad? Hoy en día existen muchísimos roles que están súper pendientes de todo esto, como por ejemplo los DevSecOps. El rol de DevSecOps es un perfil de ingeniero de software, de desarrollador de software, pero que además tiene interés por las vulnerabilidades, tiene interés por la calidad del código. Se pone a ver si lo que estamos haciendo se puede hacer de forma mejorable y se pone a cubrir gaps que a lo mejor un programador no está tan pendiente. Y por finalizar con este primer pilar de sistemas, también es importante que entiendas cómo fortalecer estos sistemas. Existen técnicas de hardening que te van a ofrecer una vía para poder hacer que tus sistemas sean mucho más seguros a través de las políticas que tengamos configurados en ellos. Porque ya te digo yo que si dejas por defecto cómo configuramos cualquier servicio web o una base de datos o una máquina en Docker, es altamente probable que venga cargadito de malas prácticas y de políticas mal gestionadas. El hardening consiste en cómo reforzamos todas esas políticas para ponérselo un poquito más difícil a los ciberdelincuentes. Y de esta forma vamos a conseguir que todas las aplicaciones que residen en estos sistemas también sean más robustas y seguras. El siguiente pilar que vas a tener que reforzar como programador para transicionar a ciberseguridad es en el de las redes. Con redes pasa algo curioso, todo el mundo tiene el mismo problema, que no sabe de forma específica qué significa saber de redes, porque saber de redes no solamente significa saber cómo funciona una máscara de red, o saber cómo funciona un firewall, o saberte de memoria los puertos que utiliza cada uno de los servicios. Eso es importante, pero para un ciberdelincuente no es suficiente. De forma conceptual, en seguridad, las redes van de saber quién habla con quién, cuándo, cómo y por qué. Si no sabes responder a esas preguntas cuando estás diseñando un sistema o una aplicación, significa que no estás aplicando una buena práctica a nivel de red. Aplicar buenas prácticas de seguridad entre sistemas que se tengan que hablar significa que por defecto no voy a permitir que un sistema tenga visibilidad sobre otro sistema. Lo que voy a hacer es que si existe un motivo real para que esos dos sistemas interactúen, voy a abrir las puertas adecuadas para que lo hagan desde ese canal de forma segura, de forma controlada y de forma que lo podamos traquear. Todo esto nos va a ayudar a poder traquear y poder identificar qué tráfico de red es normal y qué tráfico de red es anómalo. Y en el momento que veamos un tráfico de red anómalo, puede significar que estamos teniendo una intrusión. Esta segmentación que estoy hablando entre sistemas, pero que también hay que hacerlas de forma física a través de la red, nos van a ayudar a evitar que un problema se propague. Si nuestros sistemas están aislados de forma correcta, a lo mejor vas a tener un problema en un sistema, pero vas a evitar un salto lateral hacia otro, va a reducir la superficie del impacto del incidente. Y creerme que esto pasa muchísimo más de lo que creemos. Una empresa normalmente tiene muchísimos servicios, cientos o miles de servicios funcionando. Es muy probable que uno de ellos tenga una vulnerabilidad o tenga un incidente que pueda impactar en ese servicio, pero si tenemos una segmentación de red configurada de forma eficiente, vamos a evitar que esa superficie de ataque sea más grande de la cuenta y vamos a reducir esa superficie, de forma que el problema va a ser mucho más simple de gestionar. Esta segmentación de redes no va a protegernos de ataques, lo que va a protegernos es de catástrofes. Y aquí te vuelvo a compartir mi experiencia. Yo como programador lo que me interesaba era que las aplicaciones, que las bases de datos, vuelvo un poco a lo mismo, que las APIs se conectaran de forma simple, de forma rápida. Quería probar algo y a lo mejor subí algo a producción y ese algo pues no era del todo seguro. Pero como experto en seguridad, tu gorra cambia y tus objetivos cambian. Lo que quieres es que haya un motivo detrás de cada comunicación y que si existe ese motivo, pues nos encarguemos de hacerlo lo más seguro posible. Una persona que entiende cómo funcionan las redes va a ser capaz además de comunicarse con equipos de sistemas, con equipos de arquitectos de software, con equipos de SOC, con equipos de ingenieros de ciberseguridad. Por lo tanto, además de ese valor técnico, también te va a dar capacidad de hablar el mismo lenguaje que todas estas personas. Vamos a entrar en el pilar de la zona de confort, pero atentos que tengo algunas notas que son hiperrelevantes para ti, programador. La mayoría de gente que entra en ciberseguridad no sabe programar.
Y eso se nota mucho antes de lo que crees. Cuando entres en este mundo, que yo espero que sea pronto, te vas a dar cuenta que mucha gente habla de programación, cuando realmente a lo mejor estamos adaptando scripts, o creando scripts, o integrando APIs, o integrando sistemas de ciberseguridad, que también te digo que hay un montón. Pero esos scripts son cosas puntuales que no hacen que una persona sea programador. Yo sé lo que hay detrás de ese mundo. Yo entiendo cómo piensa una persona que es programador, cómo es capaz de resumir en instrucciones todo lo que quiere que ocurra en un sistema. Justamente esa mentalidad es la que es poderosa sobre ti. Vas a ser capaz de identificar todos los flujos de instrucciones que van a ocurrir entre los sistemas y vas a tener una visión que no va a tener todo el mundo en ciberseguridad. Pero te voy a ser totalmente honesto, si realmente haces este cambio vas a notar cómo disminuye el volumen de líneas de código que picas y probablemente empieza a subir el número de líneas que lees, porque lo que vas a estar haciendo es más analizar lo que ocurre que construir. Donde está realmente el motor de la programación en la ciberseguridad es en la eficiencia, en la programación orientada a hacer algo más autónomo. En un SOC, por ejemplo, están rodeados de herramientas que hacen que su día a día sea totalmente automático. Todas esas actividades mecánicas que hacen en un SOC, en un equipo de ciberseguridad, el músculo que puedes tener en un equipo de ciberseguridad, tú como programador, va a ser el ser capaz de coger toda esa actividad mecánica, toda esa actividad manual, vas a ser capaz de desfragmentarla y a través de la programación hacerla totalmente automática. Tenemos un pulso ahí increíble. Y creedme que hay muchísimo trabajo de automatización de SOC. Para eso existen herramientas como por ejemplo el SOAR, que nos va a ayudar a través de programación a definir playbooks, los cuales hagan esa vida del operador de ciberseguridad mucho más autónoma. Pero aquí te puedes estar perdiendo y lo entiendo totalmente. Tú tienes que entender todas las plataformas que hay alrededor de un SOC, un SIEM, lo que hemos dicho antes, un SOAR, un IDS que va a estar monitorizando el tráfico de red, podrás tener un firewall. La clave que tenemos aquí es ser capaz de correlacionar toda esta información y poder automatizar las journeys, poder automatizar todo lo que hacen en un centro de ciberseguridad. Y aquí no vamos a nivel de lenguaje de programación, nos podemos abstraer de eso porque una vez que eres programador, la realidad, y encima ahora con todo lo que tenemos de inteligencia artificial, la realidad es esa, es que tú eres capaz de transicionar de Python a Java, a JavaScript. Obviamente, un arquitecto de Python o de Java va a ser capaz de ver toda la profundidad que necesite para hacer su software. Pero tú, en ciberseguridad, con ser capaz de tener un contexto de qué hacen las cosas y cómo sacar el máximo provecho de tus capacidades, va a ser, créeme, que la bomba. Tener ese conocimiento de ciberseguridad te abre una puerta que mucha gente en este dominio tiene que entrar sí o sí, que es entrar como analista de SOC. No digo que sea algo malo, ser analista de SOC te va a dar una idea de cómo funciona el barro real, te va a dar una idea de qué es una amenaza, de cómo se gestiona un incidente, de cómo se gestiona todos esos incidentes a través de una herramienta de ticketing. Te va a dar una idea de cómo funciona la operación real. Pero si tienes capacidades de programador, probablemente tu esfuerzo vaya orientado a otro tipo de tareas. Algunos roles claves con los que podemos partir si tenemos experiencia podrían ser de AppSec, Application Security, o sea, hacer más seguras las aplicaciones. Otro puede ser Security Engineer, o sea, este tema es súper amplio. Hay ingenieros de ciberseguridad de todos los colores que se dedican a configurar firewalls, que se dedican a configurar la optimización del SIEM, que se dedican a resolver un problema con algún producto en concreto, que se dedican al IAM, al Identity and Access Management. Ingeniero de ciberseguridad significa buscar soluciones a problemas. Y por último, si creces un poquito más, está la arquitectura de ciberseguridad, que es apasionante. Vas a tener un mundo. Para mí, el ingeniero es el que está construyendo el túnel y el arquitecto podría ser el que dice dónde va el túnel, dónde va el puente, dónde va la casa y dónde va el supermercado gigante. En mi caso, entender programación me llevó a entender sistemas y entender sistemas me ha llevado a gestionar la ciberseguridad. De hecho, la transición que hice en su momento no fue un salto directo, fue algo más bien horizontal. Pero en muy poquito tiempo te aseguro que he hecho un crecimiento exponencial, que eso se ve representado en pasta, que es para lo que curramos al final. En ciberseguridad vas a tener que tomar decisiones sin tener toda la información, vas a tener que tomar riesgos y vas a tener que defender decisiones impopulares, porque piensa que te vas a tener que pelear con el programador que eres hoy
para hacerle saber cómo puede hacer sus cosas un poquito más seguras. Si vienes de programación, estoy seguro de que el reto no va a ser técnico, va a ser mental. Si después de todo lo escuchado sigues queriendo trabajar en ciberseguridad, también te aconsejo que no copies caminos. Yo te estoy dando unas bases sólidas que necesitas para poder entrar en este mundo. En este canal ya sabes que lo que intento hacer es construir criterio, intento dejarte ahí el punto de aprendizaje para que lo ejecutes. Toda esta parrafada que te estoy contando no es un curso, pero sí que te voy a ser capaz de orientar para ver qué cursos podrían hacerte dar este salto. No te olvides de contarme cuál va a ser tu decisión final y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.